Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Dios te bendiga una vez más. Dios te guarde donde quiera que estés. Dios, ¿verdad?, sea tu mediador. Y en esta hermosa mañana nos encontramos una vez más en estos canales de bendición, en estos canales, ¿verdad?, de televisión, Alfa y Omega. Vemos cuán importante es cuando anunciamos la palabra del Señor y cuando el Señor Jesucristo nos dejó ese mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Cuán importante es que estos canales se abran, ¿verdad?, para hablar la palabra de nuestro Dios, para hablar del camino, la verdad y la vida, y que nadie llegue al Padre si no es por Jesús. Hoy nos sentimos una vez más bendecidos y agradecidos con Dios el estar aquí en estos canales, ¿verdad?, compartiendo la palabra de nuestro Dios. Dios siga derramando bendiciones para mis hermanos y mis hermanas. Dios siga derramando esas ricas y abundantes bendiciones en tu hogar, en cada uno de nosotros. Cuán importante es, ¿verdad?, que seamos nosotros la persona agradecida con Dios. Vemos que en la palabra del Señor hay cosas grandes y maravillosas. Hay grandes bendiciones y grandes prodigios para cada uno de nosotros, pero tenemos que esperar en Él. Dice, confía en Él y Él hará esas cosas grandes. Tenemos que esperar en que el Señor empiece a actuar en favor de nosotros. El Señor Jesucristo siempre empezó a actuar en favor del necesitado, del afligido, del menesteroso, de la viuda, del huérfano. Empezó Él, te das cuenta, a tener compasión de esa gente. Cuán importante que tenemos en la palabra de nuestro Dios estas grandes bendiciones. Y vemos cuán maravilloso es nuestro Dios cuando en la palabra del Señor encontramos, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él estuvo en su ministerio aquí en la tierra, dice que Él empezó a hacer bienes, sanando a todos los enfermos y libertando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con Él. Vemos que en su ministerio aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo hizo grandes milagros, grandes prodigios y grandes maravillas. Y de esos prodigios y maravillas y milagros te quiero hablar hoy, en este hermoso día. No sé dónde me estés escuchando, donde me estés viendo, en el país que me estés mirando, en el pueblo que me estés mirando, en la ciudad que me estés mirando, si es en la mañana, en la tarde o en la noche. Quiero compartirte esta palabra de nuestro Dios en esta hermosa hora. Y te quiero llevar al libro de San Lucas capítulo 7, amén, el verso 11 en lo adelante. Y te quiero hablar de uno de los grandes milagros, de todos los milagros que el Señor hizo, las maravillas que Dios empezó a hacer a través de su Hijo Jesucristo. Dice así la palabra de nuestro Dios, San Lucas 7:11. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces te das cuenta que iban muchos de sus discípulos. Él iba haciendo discípulos, iba hablando esa palabra de nuestro Dios, iba creciendo. Entonces cuán importante es que dice que aquí no está hablando nomás de los 12, sino dice la palabra del Señor, que iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Hoy esa palabra de nuestro Dios te está diciendo a ti, a donde quiera que te encuentres, levántate. Levántate de ese lecho del dolor,
de esa aflicción, de esa angustia, de ese miedo, de ese temor, levántate. Te das cuenta que dice que la palabra del Señor, que Él llegó y tocó el féretro, y lo primero que dijo, a ti te digo, levántate. Hoy esta palabra es para ti y es para mí. Amén. Y dice la palabra de nuestro Dios, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Te das cuenta que a lo que no tiene vida, Dios le da vida. A lo que hay aflicción, Dios le da esa sanidad. A lo que hay esa enfermedad, Dios le da ese poder para ser sanos. Y fíjate cuán maravilloso es nuestro Dios. Amén. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dice, y Dios ha visitado a su pueblo. Hoy Dios te tiene que visitar donde quiera que estés. Hoy Dios te tiene que levantar donde quiera que te encuentres. Hoy Dios te tiene que bendecir donde quiera que estés. Y dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces quiero llevarte a la palabra del Señor en esta hermosa mañana o tarde. Y llevarte con esa seguridad, con esa confianza en quien has creído. Aquí me dice la palabra del Señor que hay gente que glorifica a Dios de gratitud. Y mucha gente glorificamos a Dios de gratitud. ¿Por qué? Porque las cosas grandes que Dios hace en nuestras vidas, tenemos que dar gracias a Dios en todo y por todo. Hay gente, decía yo, que glorifica a Dios de gratitud. Pero también hay gente que glorifica a Dios por un milagro. Cuando Dios empieza a hacer esos milagros en tu vida, empieza a levantarte con poder, empieza a restaurar tu vida, hay gente que glorifica a Dios por el milagro. Pero fíjate algo importante, pero hay gente que glorifica a Dios por miedo. Aquí me está diciendo la palabra del Eterno. Y me está diciendo en esta hermosa mañana, o tarde, o noche donde te encuentres. Está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios. Y dice, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había, dice, con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Él se compadece de tu aflicción. Él se compadece, ¿verdad?, de tu debilidad. Él se compadece en veces de lo que estés pasando. Él se compadece en veces de ese pozo, ¿verdad?, que hayas entrado, de la desesperación. Él se compadeció de esta viuda y le dijo, no llores más. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se le incorporó el que había sido muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios. Entonces te das cuenta que hay gente que tiene miedo, pero tiene que glorificar a Dios. En medio del miedo, de la angustia, de la aflicción, tienes que glorificar a Dios. En medio de las circunstancias en que estemos pasados, tenemos que glorificar a Dios. Entonces aquí me habla la palabra del Señor. Dice que se compadeció de esta madre viuda y que vio que tenía una aflicción tremenda, que era un lloro tremendo que ella traía porque su único hijo había muerto. Él era viuda y su único hijo ya no estaba. Pero cuán importante cuando dice la palabra del Eterno que llegó Jesús y tocó el féretro. Amén. Y a ti le dijo, a ti te digo, joven, levántate. Y se levantó. Y comenzó a hablar. ¿Qué es lo que nos hace reflexionar todo esto? Que lo que está muerto, Dios lo puede resucitar. De lo que está postrado, Dios lo puede levantar. De lo que está en una aflicción, en una angustia, Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Entonces te das cuenta que él estaba postrado, estaba muerto, no tenía vida, pero Dios le dio vida. Y cuán importante es, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor. Y esta gente dice que glorificó a Dios por miedo. Y glorificó a Dios.
Entonces, una de las cosas maravillosas, amén, que hay milagros que te van a hacer feliz, hay milagros que te van a hacer de mucha bendición. Vemos que la palabra del Señor nos habla de estos grandes milagros que la gente se maravillaban, ¿verdad? Y que la fama corría por todos lados. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el que toca, ¿verdad?, ese cuerpo, el que toca, ¿verdad?, con su mano ese féretro, no es cualquier persona, es el Hijo de Dios, el que todo lo puede, el que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuán importante cuando tenemos, ¿verdad?, que decirlo. Entonces, vemos que aquí nos habla la historia. Jesús estaba entrando a Naín. Él venía de otro evento grande que él había hecho, de un centurión. Te das cuenta que cuán importante es que Jesús iba en el camino haciendo bienes, sanando a oprimidos, libertando a los endemoniados, porque Dios estaba con él. La presencia del Señor está contigo donde quiera que te encuentres. La madre que todo puede, la que está sosteniendo en el tiempo de la aflicción y del dolor. Ahí donde estás postrado, ahí donde estás, ¿verdad?, acostado, ahí donde estás imposibilitado, ahí está el poder de Dios, ahí está tocándote la virtud sanadora. Entonces, aquí nos habla la palabra del Señor que una gran multitud lo seguía, pero también muchos discípulos seguían al Maestro. Entonces, una de las cosas maravillosas, hay que seguir las pisadas del Maestro. Jesús caminó hacia adelante. Jesús caminó hacia la victoria. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que Él se dirigía, amén, y al entrar a Naín, cosas grandes iban a acontecer. Cuando Él entre allí donde estás, en el lecho del dolor, en la aflicción, en el hospital, en el sanatorio, en el seguro, van a ser cosas grandes y maravillosas en tu vida. Él tiene que entrar. Él tiene que tocar. Él tiene que resucitar, tiene que levantar, tiene que hacer cosas nuevas, órganos nuevos. Porque para Él no hay cosa imposible. La palabra del Señor dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiremos. Entonces tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener esa convicción en quien hemos creído. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre, creyendo lo recibiremos. Entonces aquí cuán importante es cuando tengamos esa seguridad en el que todo lo puede. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, y que hoy el Señor puede llegar a tu vida para levantarte, para poder llegar a ti, para poder llegar ahí en esa aflicción, en esa angustia, en esa agonía. Que el Señor sea el que nos ayude a seguir hacia adelante. Entonces, hoy así como lo hizo en el tiempo del ayer, hoy también puede hacerlo en el tiempo del hoy. Por eso dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Él es el alfa y el omega. Por eso te das cuenta que cuán importante es cuando tengamos esa esperanza en Dios, esa convicción en el que todo lo puede. Dice la palabra de nuestro Dios, y lo importante es que Él se compadeció de esta viuda. Le dijo, no llores, porque conocía su condición. Él conoce tu condición y conoce mi condición. Dice, y se acuerda de que somos polvo. Entonces, y lo más importante que le estaba hablando a un joven. Hoy, joven, que estés allí en una aflicción, en una angustia, en una necesidad, hoy esa palabra te está hablando a ti. Y le dijo al joven, levántate. Te tienes que levantar. Te tienes que levantar donde estés postrado, donde estés afligido, donde estés necesitado. Y la palabra del Señor dice, y entonces se incorporó y dice, y el que había sido muerto, y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y en medio del miedo glorificaron a Dios. En medio de la angustia tienes que glorificar a Dios. En medio de la prueba tienes que glorificar al que todo lo puede. En medio de la aflicción tienes que humillarte al que todo lo puede.
En medio de esa agonía, tienes que salir hacia adelante. La palabra del Señor nos habla. Y fíjate hacia dónde llegó aquella multitud. Dice la palabra de nuestro Dios, y un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Dios te va a visitar donde quiera que te encuentres. Dios te va a ayudar a donde quiera que estés. Quizás las puertas de los trabajos se cerraron. Quizás la enfermedad tocó tu cuerpo. Quizás la aflicción llegó a tu vida o a tu familia. Pero una de las cosas maravillosas, que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo más importante es que nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios, que lo ungió con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes. Cuán importante es que nosotros tomemos esa arma poderosa que es la oración. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces déjame decirte en esta hermosa tarde o noche que la palabra del Señor es fiel y verdadera. Si la palabra del Señor dice que hizo ese gran milagro, aquel centurión, y que su hija también ya estaba muerta, y dijo, ya no molestes más al maestro. Pero él llegó y la levantó. Él llegó a este joven y lo levantó. Él puede llegar a tu vida, a tu necesidad, y te va a levantar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy te quiero dejar con esta hermosa palabra de nuestro Dios, con esta hermosa palabra fiel y verdadera, que hoy el Señor puede llegar a tu vida, hoy puede llegar a tu familia, hoy puede llegar ahí donde estés postrado, donde estés quizás en veces en esa soledad, en veces, ¿verdad?, no teniendo a alguien que te apoye. Pero ahí está la poderosa mano de Dios para levantarte, y levantarte con poder, y levantarte con esa bendición. La bendición del Señor es la que enriquece. Entonces Jesús siempre iba a caminar hacia adelante, y Él siempre iba a caminar adelante de tu necesidad, porque Él conoce tu condición y conoce mi condición, y se acuerda de que somos polvo. Entonces, una de las cosas maravillosas, hoy tenemos el miedo. Hoy tenemos el miedo por esta pandemia. Hoy tenemos el miedo, ¿verdad?, que ha tocado muchos cuerpos. Esta enfermedad ha tocado a ungidos de Dios, a siervos de Dios, a profetas de Dios. Pero aquí me habla algo la palabra del Eterno, que está diciendo que esa gente glorificó a Dios aún en medio del miedo. Exaltó el nombre del Señor en medio de esa angustia. Vemos que aquí dice la palabra del Eterno que lo iban llevando al féretro, ¿verdad? Y llegó Jesús y tocó la caja, y al instante este joven se levantó. Pero ¿quién no va a tener miedo de ya llevarlo a enterrar lo que no tenía vida? Ya llevarlo a dejar ahí donde no había esperanza. Pero cuán importante que llegó el dueño de la vida. Cuán importante que llegó esa virtud sanadora. Cuán importante, ¿verdad?, que esa virtud sanadora llegue hoy, allí a donde estás postrado, donde estás, ¿verdad?, pasando el dolor y la angustia. Quizás, ¿verdad?, tienes un familiar que ya tiene oxígeno, ¿verdad? Tienes un familiar que ya está conectado a un oxígeno, a un tanque. Quizás tienes un familiar, ¿verdad?, que ya las esperanzas se van disminuyendo. Pero confía en Él. Confía en Él y Él hará esas cosas grandes y maravillosas. Por eso la palabra del Señor, hay una promesa en uno de los hermosos salmos. Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias. Amén. Él es el que rescata aún del hoyo tu vida.
¿Cuánta gente hemos escuchado? ¿Cuánta gente hemos oído? ¿Cuánta gente hemos visto? Que ya no hay esperanzas y Dios le dio nueva vida. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de esos milagros. Allí en la congregación de Dios me ha puesto, he visto grandes milagros. Los he visto. ¿Por qué? Porque hay hermanas, ¿verdad?, que están en esos procesos de cáncer, que ya era cáncer terminal. Y vemos, ¿verdad?, que hay hermanos que pasaron esos procesos de pandemia que los tocó, ¿verdad?, ese virus maligno, y que ya no había esperanza en ellos, ya la respiración ya no la tenían, ya tuvieron que meter el tanque de oxígeno, pero antes que llegara el tanque de oxígeno llegó el poder de Dios y los hizo nuevos. Entonces, cuán importante que la palabra del Señor que hemos hablado en esta hermosa hora, en esta hermosa tarde o noche, que esta misma palabra sea para ti, que esta misma palabra sea para mí, esa confianza, amén, en la palabra de nuestro Dios. Entonces te das cuenta que hay gente de sello que glorifica a Dios por gratitud. Y la mayoría glorificamos al Señor por la gratitud. Gratitud, ¿verdad? Porque debemos dar gracias al Señor y porque también glorificamos al Señor por los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Y lo más maravilloso es dar gracias a Dios que tu familia la tienes contigo, que mi familia está conmigo y que la poderosa mano del Señor es la que nos sigue guardando, nos sigue sosteniendo, la sombra del Omnipotente nos sigue cubriendo. Entonces, por todo eso tenemos que glorificar a Dios. Pero si llegara más todavía la hora de la aflicción, aún en el miedo tenemos que glorificar a Dios. Aquí me impacta la palabra del Eterno que dice, amén, y dice la palabra del Señor que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios. ¿Quién no va a tener miedo? En veces nos vienen los miedos a nosotros. Dijo Job, el temor, el miedo que tenía, ¿verdad?, me vino a mí. Y a veces esos miedos llegan a nuestra vida. Pero en medio de esos miedos, tienes que glorificar a Dios. Hay siervos del Señor que Dios los ha levantado. Amén. Ya a punto ya de morir. A punto ya de que no hay esperanza. Pero Dios le dio una nueva esperanza de vida. Hay siervos de Dios, hay pastoras, siervas del Señor, que Dios extendió su poderosa mano y su virtud llegó a ellos. Y se les quitó el oxígeno, se les quitó todo y ahora están respirando por sus propios. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios? Y por eso no me canso de glorificar a Dios, de tener, ¿verdad?, esa gratitud en el Eterno, de que la palabra me da una confianza, una seguridad, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y fíjate lo más maravilloso, lo más extraordinario. Y dice que la palabra del Señor, y ahora que yo veo a mis hermanos, a mis hermanas, ¿verdad?, que a pastoras, a pastores, ¿verdad?, y que gracias a Dios que me ha permitido tener amigos pastores, amigos profetas, amigas pastoras, ¿verdad?, y que veo los grandes milagros que ha sido en la vida de ellos, yo me gozo. Y me sigo gozando. Porque su palabra no vuelve vacía. Su palabra es fiel y verdadera. Su palabra sigue siendo el pan de vida, el manantial de vida. Me gozo. Y en veces hay quebranto y chaza de lágrimas. Pero son lágrimas de gratitud. Porque lo que no tenía vida, volvió a tener vida. Lo que ya no había fuerzas, Dios le dio nuevas fuerzas.
Y la palabra del Eterno me está diciendo que tiene poder para tomar y tiene poder para dar más vida. Aquí a este joven le dio una nueva oportunidad de vida. Le dio una satisfacción a su madre de que era su único hijo. Y Dios se lo devolvió a ella con nuevas fuerzas y nueva vida. Hoy la palabra del Eterno que hemos hablado es una palabra viva y eficaz. Cree en esa palabra. Jesucristo dijo las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Él tiene todo el control. Él tiene a todo el mundo en sus manos. Nada pasa si no es por la poderosa mano de Él. Entonces quiero dejarte con esa seguridad. Quiero dejarte con esa esperanza. Mientras haya soplo de vida, hay esperanza. Mientras haya aliento de vida, hay una confianza. Solamente para el que cree, todas las cosas le son posibles. Para el que cree. Y tenemos que creer. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que seguir hacia adelante. Y fíjate, una de las cosas maravillosas, amén, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuán importante es cuando tengamos esa esperanza en nuestro Dios. Él venía de Capernaum. Él venía caminando hacia adelante, Jesucristo. Y si le dio ese milagro a ese centurión, también te lo puede dar a ti en esta hora. Ese milagro que estás esperando, ahí está. Ese milagro que tú estás anhelando, ahí está. Y fíjate lo más extraordinario, que la palabra del Señor nos sigue diciendo que hoy nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso ahí a donde estés, yo quiero llevar una plegaria al Eterno. Acercarnos ante el trono de la gracia de Dios, para hallar gracia ante sus ojos y alcanzar ese oportuno socorro. Voy a orar por tu necesidad. Voy a orar por tu petición. Voy a orar al que todo lo puede. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Confía en Él. Pon tu petición en Él. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo todo. Y oro en esta hermosa hora. Dios y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, en tu infinito amor y en tu grande misericordia, Padre. Hoy, Señor, estoy una vez más en estos canales, Señor, de bendición. Gracias, mi Cristo, en tu infinito amor y en tu grande misericordia. Hoy he hablado, Señor, esta palabra una vez más. Esa palabra, Señor, de fortaleza, esa palabra de bendición, esa palabra de consuelo, Señor, esa palabra, Padre cariñoso, Señor, Dios mío, que tu palabra es un manantial de vida. Señor, es un manantial inagotable, Padre. Y así, Señor, como tocaste, Señor, ese féretro, Padre, como tocaste, Señor, Dios mío, también, Señor, al centurión, Padre. Señor, hoy puedes tocar, mi Cristo, Señor, el cuerpo, Padre, del que está postrado, del que está en una cama, del que está en una silla de ruedas, Señor. El familiar, Señor, puedes tocarlo, Padre cariñoso, Señor. A donde no hay esperanza, Padre, hoy, Padre, que venga esa esperanza a sus vidas, Señor.
Por favor, Padre, por tu infinito amor y tu grande misericordia, Señor, empieza a soplar, Padre, Señor, ese oxígeno de sanidad, Señor. En aquellos, Señor, que están, Señor, Dios mío, postrados. En aquellos que están necesitados, Padre. Señor, en aquellos que están conectados, Señor. Hoy empieza a fluir ese oxígeno, Padre, de poder, Señor. Ese oxígeno del soplo del Omnipotente, Señor. Fue tu palabra, Padre. Tus manos me hicieron y me formaron. Y el soplo del Omnipotente me dio vida, Señor. Ese soplo del Omnipotente, Padre. Sople, Señor, en esos organismos. Sople, Padre, en esos pulmones, en esas vías respiratorias, Señor. En tu infinito amor y en tu grande misericordia, Padre. Hoy, Señor, pongo las necesidades y todas las peticiones delante de tu presencia, Padre. Porque tú conoces la condición de cada uno, Señor. Tú conoces la condición mía, Padre. Y te acuerdas de que somos polvo. Ayúdenos, mi Cristo, en tu infinito amor y en tu grande misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre. Tú haces órganos nuevos, Señor. Tú haces cosas extraordinarias, Padre. Por eso, Señor, hoy, Padre, esa palabra la hemos soltado. Resucitados por el poder de nuestro Dios. Nadie más por el poder del que todo lo puede. Gracias, mi Cristo, en tu infinito amor y en tu grande misericordia, Padre. Gracias, Señor, por la familia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que nos has guardado hasta el día de hoy, Padre. Y por eso, Señor, glorificamos tu nombre por gratitud, Padre. En tu infinito amor y en tu grande misericordia. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Amén, Jesús. Bien, le doy gracias al Señor, ¿verdad? Que una vez más me he encontrado en ese lugar. Amén. Gracias por la vida de mi hermano Rafael, por la vida de Santos. Gracias, que son siervos, ¿verdad?, del Altísimo, que han abierto su corazón. Y gracias a Dios por esta televisora que ha abierto sus puertas para predicar la palabra del Eterno. Esa palabra que trae consuelo, trae vida. Esa palabra que trae fortaleza a nuestras vidas. Y como le hemos dicho, ¿verdad?, en ocasiones anteriores. Y nuestro deseo es que tú encuentres una iglesia, una casa de oración, donde se alabe y se glorifique el nombre de nuestro Dios. Donde estos milagros, amén, se realicen. Esas maravillas se realicen, porque déjame decirte que el Dios que servimos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que donde quiera que te encuentres, en un pueblo, en una ciudad, en una nación, busca una casa de oración, busca una iglesia, busca un lugar donde se alabe y glorifique el nombre de nuestro Dios. Y te deseamos, ¿verdad?, si estás aquí en nuestro alrededor por Coatzacoalcos, Veracruz, te invitamos, amén, igual a nuestras reuniones, ¿verdad?, de Iglesia Príncipe de Paz Central, que estamos aquí en Román Marín, 1924, Colonia Benito Juárez Norte, aquí en Coatzacoalcos, donde también, ¿verdad?, tenemos nuestros hermosos servicios. Amén. Nuestros servicios, ¿verdad?, de servicio general, que le llamamos, que son servicios, ¿verdad?, que empiezan desde el domingo a las 10 de la mañana para concluir a las 12, 12:30, amén, de la tarde. Y también los lunes, ¿verdad?, nuestros servicios familiares, que también son de mucha bendición. Los martes, ¿verdad?, los servicios también de las damas, de la femenil, pero que también son servicios generales, donde van familias, ¿verdad?, donde van jóvenes, donde van hermanos, a glorificar el nombre de nuestro Dios. Los miércoles, ¿verdad?, la oración que te decimos, que llevamos todas las peticiones, las necesidades a la presencia del Eterno, ¿verdad?, y las ponemos todos delante de Él.
y conforme a su divina y santa voluntad contesta a la petición de cada uno. Amén. Así de que igual los mismos, ¿verdad? El jueves también hay servicios igual, ¿verdad? Pero igual metemos alabanzas, metemos adoración, ¿verdad? Metemos palabra del Señor y también la oración. Dice la palabra del Señor que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y también, ¿verdad? Los viernes tenemos también reuniones en los hogares. Amén. Y los sábados tenemos nuestros servicios desde las 4:30 de la tarde los jóvenes. Amén. Y también los jóvenes tienen proyectos para el evangelismo. Gracias, ¿verdad?, por los campos que se han abierto. Y a las 7 de la noche, el siguiente servicio de los hermanos, amén, varones. Y después de los hermanos varones de su servicio, viene también nuestra vigilia. Amén. Así de que te decimos, ¿verdad?, nuestros horarios, ¿verdad? Solamente el domingo es de las 10 de la mañana, pero todos los horarios de entre semana son de las 7 en no adelante. Amén. Los sábados de las 4 de la tarde. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde donde quiera que te encuentres. Y recibe un saludo. Amén. Una palabra de bendición para tu vida. No temas porque el Señor está contigo. Amén. No desmayes porque el Eterno, Él es tu Dios que te esfuerza y que te ayuda y que te sostiene. Amén. Con su mano derecha. Amén. Amén. Él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.